Señor, te bendecimos esta mañana, Padre. Eres el Dios que adoramos, a que conocemos. Gracias, Dios, por esta mañana, Padre, que nos permites vivir. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Una vez más estamos en tu casa, Señor, orando y pidiéndote que pronto podamos estar juntos. Danos paz, danos confianza, danos fe, danos paciencia para este tiempo, Señor. Que nuestra fe no decaiga, al contrario, que nuestra fe esté firme, Padre, en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos difíciles. Bendice a la familia que nos está viendo, tómense de las manos, díganle al Señor, te amamos, Señor, estamos firmes en la fe, lo que veamos, lo que escuchemos no nos afecta, Señor, toda noticia mala, Padre, la traemos al altar y tú la conviertes en noticia buena, Padre. Tú has sido bueno, tú nos has provisto, nos has bendecido, nos has sanado, nos has sostenido, Señor, gracias. Porque así es tu diestra, Señor. Dice un canto, porque tu diestra me ha sostenido. Gracias damos a Dios esta mañana, hermanos. Yo recordaba precisamente el tiempo en que Dios me alcanzó. No voy a contar mi testimonio, solamente es el detalle de que Dios pone personas para que tú conozcas a Jesús. Yo era la persona más reacia, más criticona de los hermanos. Yo me burlaba, yo no creía. Y llegó el momento en que Dios, en su reloj eterno, tiene una cita contigo. Tu testimonio es lo mismo. Tuvo un tiempo en que te encontró el Señor, dejó las 99 y fue por ti. Yo cumplía 30 años ese día. Por tiempo atrás, un amigo me hablaba del Señor y me hablaba del Señor y yo me burlaba. Y entre más me hablaba, más me metía yo al alcoholismo, más me metía yo a placeres del mundo, de tal manera que ese día precioso que Dios había planeado para yo encontrarme con Él, estábamos celebrando mi cumpleaños con los amigos, las botellas, estábamos ahí, era como las 6 de la tarde, estábamos solamente varones, solamente amigos ahí, de los borrachitos de siempre. Y llega mi amigo y toca la puerta y empecé a burlarme de él. Y me dice, ¿qué están festejando? Le digo, pues mi cumpleaños. Ora, dice, qué bien, qué bien. Y Dios le dio gracia porque me dice, a ver, ponte de pie. Y me puse de pie, dice, camina. Oye, puedes caminar, ¿me puedes ver? Claro que te estoy viendo. Puedes ver y puedes hablar. A ver, mueve tus manos. Y yo dije, bueno, te estás riendo de mí. Fíjate, estás cumpliendo años y Dios ha cuidado tu vida, tu cuerpo, estás completo, no estás en un hospital, no te falta algún miembro de tu cuerpo, estás bien. Ese fue el argumento. Me dice, ¿por qué no vamos un momento? Acompáñame para que le demos gracias a Dios por tu vida. Volteo y veo a mis amigos que pues todavía estamos atrasados con los preparativos de la fiesta. Y le digo, ¿qué tiempo hacemos? Porque yo necesito estar aquí con mis amigos. Yo soy el festejado, imagínate. No, vamos y yo te traigo. Estábamos a una 45 minutos del lugar donde él me estaba invitando. Fuimos y se alargó la situación en la iglesia donde él me llevó y yo con mi mente, ahorita mis amigos ya están empezando y yo estoy aquí, qué grosería, yo soy el festejado. Pero Dios tenía un festejo mejor. Cuando el pastor, el predicador que estaba dando la conferencia, hizo un llamado al altar, yo me resistí a pasar. Vi que pasó gente y todavía se detuvo un poco el predicador y dijo, si alguien más desea pasar al altar, a eso de recibir a Cristo, pues a mí no me registraba, yo no sabía qué era eso. Pero había una fuerza que me mantenía sentado, me mantenía en mi lugar, no me dejaba parar. Había una fuerza que no, en cadenas estaba yo espiritualmente. Insistió en el llamado, ya casi estaba terminando la oración cuando yo paso al frente y caigo de rodillas en el altar. Hermanos, empezó el Señor a mostrarme mi vida pasada, mi vida de pecado, mi vida horrible, y me dijo, todo esto te perdono si tú hoy
te arrepientes. Era una fiesta que Dios había preparado, mucho mejor que cualquier amigo, que cualquier lugar paradisiaco. Imagínate la mejor fiesta, pues la mejor fiesta la tiene Jesús preparada cuando lo encontramos. Hermanos, ya no cuento más, pero simplemente yo me levanto de mis rodillas. Yo no sabía lo que había pasado, pero yo me levanté transformado, cambiado. Me importó poco la fiesta que estaban preparando en mi honor, y le dije a mi amigo: oye, no sé lo que me está pasando. Y quise caminar esa noche, hermanos, ya era de noche, viendo las estrellas, viendo el cielo, y diciéndole, mi primera oración fue: Señor, si esto que siento, que no me explico qué está pasando dentro de mí, pero si esto que siento es tenerte en el corazón, Señor, que nunca pase de mí el efecto que estoy sintiendo, no la emoción, hermano, la emoción puede pasar, sino la presencia de Dios en el corazón. Hace 40 y tantos años de esto, hermanos, y Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Hermanos, en la palabra de Dios quiero hablar de dos cosas: de los leprosos y de los samaritanos. La lepra es sinónimo precisamente de pecado, se asocia con el pecado. En Levítico capítulo 13 y capítulo 14 habla de esto. Y aunque es una enfermedad física, ¿sí?, se relaciona con el pecado. Y pongo un ejemplo: María, la hermana de Moisés, juzgó. Moisés era el pastor, era la autoridad, aparte de ser hermano de María, era el pastor de María, pero habló mal de él, lo juzgó. Y Dios le mandó vamos a decir, como castigo, que quedara leprosa. Y dice la palabra que de momento su cuerpo se llenó como de nieve. Es uno de los efectos, que la piel se aclara demasiado y después se va desprendiendo, ¿sí? Y en vida, todo esto sucede en vida, y huelen feo las llagas porque se está pudriendo la carne. Pero no dejó pasar mucho tiempo cuando Dios le dio la oportunidad a María de arrepentirse. Le dijo al Señor: arrepiéntete de este juicio que has hecho contra el pastor, contra tu hermano. Entonces vemos que hay una relación entre castigo, pecado y lepra, de tal manera entonces que, ¿se acuerdan de Naamán, aquel capitán importante de su país que tenía lepra? Pero él se presentaba gallardo, bien vestido, con su uniforme, y solamente él, su esposa y Dios sabían que tenía lepra. Hemos predicado sobre esto cuando una niña judía que le ayudaba a su esposa, era la sirvienta, era la esclava, le dijo: allá en mi país hay un siervo de Dios, ¿sí?, que sirve al Dios verdadero. Si tú vas a mi tierra y lo buscas y ora por ti, tú quedarás libre de tu lepra. Y sabemos que el siervo le manda meterse 7 veces al río. Río, símbolo del poder del Espíritu Santo. Río nos habla de la plenitud del Espíritu, y dice que quedó su piel como de bebé. Entonces a los leprosos los aislaban. Y digo esto porque, perdónenme, espiritualmente yo era un leproso. Cuando uno ya cae en pecado, cuando uno es alcohólico, la misma familia te va rechazando. A los alcohólicos, a los leprosos se les rechazaba de la sociedad y se les mandaba fuera de la ciudad, a un lugar especial, a un leprosario, donde no contaminaran, porque es una enfermedad infecciosa. Y cuando nosotros no estamos en Cristo, estamos infectados de pecado. Y la misma familia se va apartando, los amigos se van apartando. Y esta es una situación que se daba en la sociedad, ¿sí? En aquellos tiempos no tenían contacto con nadie, no podían convivir con su familia, no podían abrazar a sus hijitos y decirle que los amaban. Los leprosos estaban aparte y olían mal, porque precisamente su carne se iba deteriorando. Entonces, hermanos, quiero leer
En Lucas capítulo 17, versículo 11 dice, yendo Jesús, fíjate lo que habla de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria es un pueblo, ¿sí?, que en el Antiguo Testamento fue la ciudad, la capital de los judíos. Pero después estos samaritanos se convivieron, se mezclaron con gentiles, creando una raza mixta y contaminando la doctrina en el Antiguo Testamento. Y pasó tiempo y entonces se veían como enemigos con los judíos. Y cuando iban a Jerusalén, dice aquí, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Saben lo que hacían los judíos? Rodeaban la ciudad de Samaria para no pasar por Samaria. A ese nivel eran enemigos. Pero dice aquí una palabra, dice el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Cruzó, llegó a Samaria. Cuando habla de la samaritana dice, y le urgía a Dios pasar por Samaria. Cuando Dios ve la circunstancia, la situación del pecado de una ciudad, de una familia, de una persona, ese es su trabajo. Dice, yo vine a las ovejas heridas, a las ovejas lastimadas, a las ovejas que tienen pecado en su corazón. Entonces aquí Jesús no rodea a Samaria, entra a Samaria y lo primero que se encuentra son a 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En este caso no estaban aislados, no estaban en un leprosario, estaban libres. Pero fíjate lo que dice la palabra, y se apartaron de lejos. Aunque desearon estar cerca de Jesús, no podían por la lepra. Versículo 13, y alzaron la voz, como estaban lejos tuvieron que hablar en voz alta, Señor Jesús, como dijo el cieguito, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hablaron de lejos, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ¿y? ¿Mostraos a los sacerdotes? Y aconteció que mientras ellos iban al templo, ¿a dónde los mandó Jesús? A la iglesia. Cuando ellos iban caminando, fueron limpiados, dice la palabra. O sea, ¿qué es lo primero que hizo Jesús? Dice, ¿sabes qué? Voy a probar tu obediencia. Vete a mi casa. Vete a mi casa. Preséntate a los sacerdotes. Y cuando ellos caminaron en obediencia, fíjate bien, cuando no conocemos a Jesús caminamos en rebeldía, caminamos en pecado, buscamos a los amigos que nos lleven a pecar o ya tenemos ahí un club de pecadores. Pero fíjate que aquí los pasos de los leprosos ahora iban hacia el templo. 15. Entonces uno de los 10, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios. Y me llama la atención aquí en la forma que lo hizo, a gran voz. A gran voz, no tuvo pena de mostrar su fe. Venía del templo después de que obedeció a Jesús, venía lleno del Espíritu y empezó a hablar con gozo, gratitud por la sanidad. Sus llagas ya no estaban malolientes, su carne estaba firme como una piel de bebé, y aquellas cicatrices habían cerrado, aquellas heridas habían cerrado, habían sanado. Y ya hemos hablado que las cicatrices son la muestra del poder de Dios, son señales de la maravillosa obra de Dios. Nos lastimaron de pequeños, pero Dios nos perdonó, pasamos por un proceso de sanidad interna y ahora son cicatrices. Pablo mostraba sus cicatrices, que eran el pago de haber servido a Jesús y no negarlo. Lo habían herido, lo habían lastimado, pero mostraba su espalda porque le dieron latigazos y solamente estaban las heridas como un trofeo, las cicatrices como un trofeo de lo que Dios había hablado. Ya estos muchachos podían volver a casa
abrazar a su familia, ponerse ropa limpia, volver al trabajo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque había sido perdonado su pecado. Gracias a Dios por ello. Sigo leyendo. No solamente glorifica a Dios a gran voz, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, enemigo de los judíos. No importó esa distancia, esa diferencia, ese pleito que por años tuvieron los samaritanos con los judíos. No importó, hermanos. Aquí se rompe cualquier mala relación. Aquí se rompe que tú 20 años no le hablaste a tu suegra. Aquí se rompe aquel socio que se burló de ti, se llevó tu dinero y te engañó. Aquí se rompe todo. Aquí sana el corazón. Y dice aquí que se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10? Fíjate bien. 1 de 10, o sea, haciendo cuentas es el 10% de todos los que Dios ha bendecido son los que verdaderamente dan gracias a Dios, no emocionalmente, no de momento, sino que viven agradecidos toda su vida. Cuando Dios alcanzó tu corazón, cuando Dios perdonó tus pecados, cuando Dios transformó tu mente, cuando estás viviendo una nueva vida, hermanos, todos los días tenemos que darle gracias a Dios. Porque tenemos en gran estima lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Los 10 fueron sanados, hermanos. Pero tal vez aquellos 9 ya estaban con los amigos brindando, ya estaban otra vez en sus viejos caminos, ya estaban nuevamente planeando la siguiente fiesta. Pero uno le dijo: gracias, Señor, estoy a tus pies, con rostro en la tierra, dándote gracias. ¿Y los 9 dónde están? Dice el Señor. ¿Y los demás dónde están? Volvieron a sus antiguos caminos. 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermanos, ¿qué éramos nosotros? Bueno, lo digo por mí. Yo no soy judío de sangre, soy hijo de Abraham por la fe. Espiritualmente somos nosotros el pueblo de Dios. Pero este extranjero no era judío. Aquí dice, Jesús lo cataloga como extranjero. Hermanos, dice la palabra que hizo un solo pueblo de 2, judíos de sangre y gentiles creyentes. Y de los 2 injertó un solo árbol y somos un solo pueblo y somos hijos de Abraham por la fe. Y el Señor nos reconoce precisamente como hijos, hermano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias a Dios por ello. Jesús entra llevando luz al corazón, llevando perdón a nuestra vida, y entonces nos enseña a vivir un nuevo estilo de vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra vamos a buscar Lucas 10:30, poquito atrás. Y Jesús empieza a contar no es parábola, es un hecho real. Jesús empieza a hablar y dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo de muerte, se fueron dejándolo medio muerto. Ya había asaltos, ya había guachicoleros, ya había gente
del narco, ya había gente mala desde el tiempo de Jesús, y a este lo asaltaron. Aconteció, dice el versículo 31, estoy en Lucas 10, 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Ay, qué feo te ves, esas heridas, y se fue. ¿De dónde venía? Del templo, de orar, de clamar a Dios, ten misericordia de mí, pero no tuvo misericordia del herido. Dice que un sacerdote judío que venía del templo, dice aquí el 30, descendía de Jerusalén, acababa de estar en el servicio, acababa de clamar a Dios por misericordia y él no tuvo misericordia. 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Aleluya, gloria a Dios, y no tuvo corazón ni ojos para levantar a aquel hombre o para ayudarle. Y esto tiene que ver, hermanos, precisamente porque somos adoradores, músicos del reino, y pasó de largo. Vuelvo a aquel pasaje que es uno de mis favoritos de Miqueas, capítulo 6, que dice: ¿cómo te agradaré, Señor? ¿Cómo podré, Señor, adorarte? ¿Cómo podrá llegar mi oración a ti? ¿Cómo podrás estar contento con mi forma de vivir, Señor? ¿Acaso tengo que darte todo el dinero que tengo? No se compra, hijo, las bendiciones, ni me interesa tu dinero. ¿Acaso, Señor, te voy a dar todos mis bienes para que, Señor, se compre aquí todo lo que se necesita en el templo? Bueno, daré mi hijo, mi primogénito, en pago de mis pecados. No te estoy pidiendo. 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. 3 cosas. Y aquí precisamente no había ni en el levita ni en el sacerdote. Pero 33, un samaritano enemigo de los judíos, y yo quiero pensar que a lo mejor eran familiares de aquel hombre leproso que fue sanado. Dice, pero un samaritano que iba de camino, también por ese camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, a hacer justicia, amar misericordia y humillante ante tu Dios. Esa es la forma de adorar, de servir y de agradar a Dios. No solamente tuvo misericordia. Mire, a veces confundimos la misericordia con lástima. Lástima es que no vas a hacer nada, simplemente, ay, pobrecito, wow, ¿cómo te dejaron, hermano? Bueno, pues ahí los vemos. Esa es lástima. La lástima es un sentimiento pasajero para callar nuestra conciencia y seguirnos. Aquellos ni lo vieron, ni el sacerdote ni el levita, pero este sí lo vio. Pero dice que fue movido a misericordia. ¿Sabes qué? ¿Cuándo somos movidos a misericordia? Cuando nuestro corazón está sensible a la voz de Dios. Cuando nuestro corazón está conectado con el misericordioso Dios, porque Él ha tenido misericordia en esta pandemia de nosotros. Dice 34. Lo vio, pero accionó. Ver y accionar. Y acercándose, vendó sus heridas. No le dio asco, no. ¿De dónde sacó las vendas? Yo no lo sé, si rompió alguna prenda que él traía, pero él vendó las heridas. Echó aceite. Él traía provisión de aceite. El aceite representa la unción. Y traía vino. El vino también servía como el alcohol, ¿verdad? Vamos a aplicarlo de esa manera. Pero ese vino simboliza un corazón agradecido y un corazón contento, porque dice que el vino alegra el corazón. Entonces él traía vino, vendas, aceite, y poniéndole en su cabalgadura, lo subió a su caballo y lo llevó a un lugar seguro. Dios te pone en un lugar seguro. Por eso aquel samaritano leproso le dijo, bueno, los 10, vayan al templo. Y aquí dice que lo subió a su caballo. Fíjate, lo montó en su caballo y él fue caminando. No había lugar para los dos. Me imagino yo
que él iba caminando jalando el caballo y arriba del caballo iba el herido. Dice, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y todavía cuidó de él. Se hizo cargo de él. Tuvo la responsabilidad. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo y empiezas a ver el interés y Dios te mueve a seguirlo visitando, a seguirle hablando, hazte cargo de él. Porque tú eres el ángel que Dios ha preparado para indicarle el camino a esa alma. Se hizo cargo de él. Al otro día, al partir, sacó dinero, invirtió. Fíjate bien, entre gasto e inversión hay mucha diferencia. Muchas veces cuando vamos a ofrendar pensamos que es un gasto, o cuando diezmamos pensamos que es un gasto. No, hermano, el gasto es algo que no regresa. Si compras un objeto, pagas un servicio, pero no vuelves a ver ese dinero. Le salieron alitas al billete, ¡guau! Se fue y no lo vuelves a ver. Cuando tú tomas aquí la ofrenda, o sea, das la ofrenda, tomas el alfolí y depositas la ofrenda, estás sembrando. Se multiplica como la semilla se multiplica, hermano. Como un grano de maíz puede dar una planta que dé 2 mazorcas y vas a contar los granitos que salen de las 2 mazorcas y, hermano, por un grano se multiplicó en cientos, al 100 por 1. ¡Gloria a Dios! Él invirtió. Al otro día sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, me tengo que ir, yo quisiera estar aquí, pero tengo que atender mis negocios, pero cuídamele. Y todo lo que inviertas en él, todo lo que sea menester en él, ¿sí? Yo te lo pagaré cuando regrese. Esa misericordia es amplia, va más allá de pasar y ver, pobre cuate, va más allá, hermano. Hizo su esfuerzo, usó su tiempo, gastó su dinero, invirtió, su dinero. Entonces dice, ¿quién pues de estos tres? Aquí está la pregunta de Jesús. ¿Quién de estos tres? ¿Quién de estos tres? Y nos sigue preguntando el Señor. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia amplia, el que no la limitó, el que no se quedó solamente con un sentimiento de compasión, el que se hizo cargo del herido. Jesús se hace cargo de nosotros, hermano. Él es el buen samaritano. Él es el buen samaritano. No solamente nos perdona y nos deja garete, no solamente no, se hace cargo de nosotros y nos siembra en una iglesia. Como el leproso le dijo, vete a la iglesia y da gracias a Dios. En otros casos dijo, y ahí da tu ofrenda. ¿Sí se acuerdan? Cuando sanaba el Señor le decía, vete al templo, preséntate ante los sacerdotes y ahí deja tu ofrenda. Bien, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, pueblo mío, iglesia amada, hijos míos, váyanse y hagan lo mismo. Ve y haz lo mismo. Esa es la enseñanza del Señor. Así es de que es una exhortación que Dios nos da. Dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuáles son rápidamente las cualidades? No me da tiempo, usted conoce la historia de la samaritana en Juan capítulo 4. Bastante conocida el pasaje, pero voy a ver nada más a resaltar unas características de esta mujer samaritana. San Juan capítulo 4 versículo 14. Dice el Señor hablando con la samaritana, el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dios está hablando en términos espirituales, sino que el que yo le daré, esa agua que yo le daré será en él una fuente, se va a convertir, ese trago de agua, espiritualmente hablando, se va a convertir en una fuente inagotable de agua. Por supuesto,
Quien nos abastece de agua, pues es el Señor, es el Espíritu Santo. Dice que correrán de tu interior ríos de agua viva. Pero fíjate que se convierte en fuente. No sé si habías pensado en esto o habías puesto atención. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Sí? No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando toma fuerza el agua, cuando tú ves unos ríos caudalosos, cuando ves unas cataratas, ves que salta el agua, dice aquí, yo no quiero que tu vida esté seca. Entonces, una de las características de la samaritana le dijo, dame de esa agua, dame de beber. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, pues dame de esa agua, me estoy secando. Cuando uno no conoce a Jesús, está la vida seca, seca espiritualmente, muerta, dice la palabra, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero cuando viene, wow, esa fuente de agua, Señor, le dijo a la mujer, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella no entendía, pero Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Confesión, fíjate. Cuando confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonarnos. Ella confiesa que no tiene marido, dice. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido. Cuando vamos al Señor y confesamos nuestros pecados, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras no confesé, aunque sé que he pecado, pero me guardo por pena, por indiferencia, por, no sé, no digo mi pecado, entonces se van secando mis huesos, así dice la palabra. O sea, se va secando tu alma. Pero cuando confiesas tu pecado, y es lo que hacemos cuando recibimos a Cristo. Señor, perdóname, fui un mal hijo, perdóname, he sido un mal padre, perdóname, Señor, no soy un buen empleado, Señor, perdóname, he hecho muchas cosas, no he sido fiel a mi esposa, perdóname, Señor. La mujer confesó y dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Ay, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, no estás en orden con él. En esto has dicho la verdad. Hay que confesar nuestro pecado. Aun cuando ya somos cristianos y resbalamos y caemos, Señor, perdóname. Está el recurso de la restauración, pero en base a un arrepentimiento verdadero. Hemos hablado aquí del arrepentimiento, ¿sí? Es reconocer, confesar y abandonar. Reconozco que pequé, te confieso, Señor, y te pido perdón, pero no lo voy a volver a hacer. Y necesito del poder del Espíritu Santo, del agua de vida, precisamente para no volverlo a hacer. Discernimiento de la samaritana 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta de Dios. Se me parece, Señor, que tú eres alguien especial. Y dice el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, mas es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que ha llegado el momento en que no tienes que ir al templo o caminar muchas leguas para que llegues al templo. Adórame en espíritu y en verdad. Empieza a discipularla, empieza a decirle, el agua de la que te hablo es espiritual. Y ahora dice, adórame. Créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos cristianos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca en la iglesia. No sale a buscar al mundo, no sale a buscar a la cantina, no sale a buscar a las fiestas. El Señor viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Características de la mujer. Confesó, recibió el Espíritu Santo, pero compartió. No se quedó callada. Dice el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este el Cristo? Me parece que este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, Rabí, come.
y él les dijo, no tengo comida, pero hubo fruto, hermano. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de una mujer, la hizo evangelista potencial. Hubo fruto. Aquella mujer daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y él se quedó ahí. Iba pasando, pero se quedó. Se queda en tu corazón, se queda en tu casa, se queda en tu negocio. Habita en donde tú estás habitando, descansas y él está ahí. Vienes al templo y él es glorificado, hermanos. Y creyeron, versículo 41, no dice pocos, dice, y creyeron muchos más por la palabra de Cristo cuando la reforzó, ¿sí? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Nosotros debemos tener en cuenta esto, dice, ve y haz tú lo mismo. Movido a misericordia, actuó, invirtió tiempo, dinero y esfuerzo y se hizo cargo. Pero el buen samaritano es Jesús. Porque pasó por el camino, nos vio necesitados y bendito sea el Señor, Él nos tomó a su cargo. Amén. Concluimos. Déjame darte una recomendación, hermano, ahora que somos cristianos y que tenemos la plenitud y somos el pueblo de Dios. Que ninguna sombra del pasado, ningunos fantasmas, esas experiencias que marcan nuestra vida del pasado, que ningún temor me volverá a atormentar porque soy libre por la sangre de Cristo. Cuando vienes a Jesús, ¿sí?, Él nos libera de experiencias pasadas. Él rompió esas cadenas de opresión y me hicieron libre. Moisés declaró proféticamente, iba siendo perseguido, iban saliendo de la esclavitud, iban a cruzar el mar, levanta su vara y dice proféticamente Moisés, por la fe, por la convicción, dijo, los enemigos que nos están persiguiendo, los enemigos que ahora ves, nunca más los volverás a ver. Esos fantasmas, esas situaciones que nos persiguieron, hermano, pero ya no tienen parte ni suerte en nuestra vida. No vuelvas a abrir las puertas a esos enemigos vencidos, hermano, al mal carácter, al temor, a la duda, al rechazo, a muchas cosas de las cuales ya Jesús nos sanó con su sangre. Pero hay gigantes que aún no han sido vencidos. Y tenemos que estar firmes y llenos de la presencia del Señor. Hay vicios tal vez todavía, hay temores, hay recuerdos que nos hieren y son heridas que no han cicatrizado. Cuando Dios sanó al leproso, le dio una nueva piel, ¿sí? Y tal vez haya heridas en tu vida que no han cicatrizado, no las has llevado al altar, todavía te duelen. Abusos, maltratos, pensamientos que producen angustia en tu corazón. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esos pensamientos traen estrés en estos tiempos de pandemia, depresión, preocupación, temor y a veces hasta enojo. Vamos a orar para que estas situaciones de pensamiento no vengan a nuestra vida. Sandy, vamos a orar por tu mamá, vamos a incluir a tu mamá, que la van a operar el martes. Saludamos también, un abrazo adelantado a mi hermano Eduardo, que cumple años el martes, si bien estoy enterado. Así es de que David Verástegui, saludos. Yo sé que estamos a muchos kilómetros, ¿verdad? Pero un saludo de la iglesia de Shaddai. Sandy, confianza que Dios va a sanar. Va a salir bien tu mami de esta operación. Marta Dueñas, saludos. Alex Suaste,
mi nieto Jorge Esparza, mi sobrino, saludos. Y vamos a orar, hermanos, porque el sanador está aquí, el que bendice, el que hace que aquellos recuerdos y tristezas hayan pasado, porque estamos en una nueva vida llena de gozo y de bendición. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios. Aquel leproso gritó, se postró, besó tus pies y no sabía cómo manifestar su agradecimiento, Señor. Nosotros tenemos que mantener ese espíritu de gratitud, Padre. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres, no amargados, no tristes, no reprochando nada. Señor, estamos firmes, Padre, esperando salir de esta pandemia, esperando salir de este encierro, Padre. Pero, Señor, nada impide que a través de las redes de comunicación podamos compartir tu palabra, Señor. Hay muchos leprosos espirituales en el mundo, Padre, que está su carne podrida, perdóname. Pero espiritualmente, dice la palabra, están alejados de Dios, lejos de la ciudadanía del cielo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Usa tus medios, tus redes sociales para llevar al Señor a estas personas. Trabaja, comparte lo que Dios te ha dado, lo que de gracia recibiste, de gracia. Señor, en el nombre de Jesús, bendice México, bendice los países, Señor. Yo sé que casi todos están infectados, Padre. Bendice el mundo, Señor, que sea paralizado con esta situación, la economía, la política, tantas cosas, Padre, que están pendientes, y bendice nuestro corazón. Sea bendecida tu familia, hermano, sea bendecido tu corazón, sea bendecida tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima, Dios les bendiga.